Ya la gente tendrá que comprar hueso de pescuezo de pollo por el alto costo que tienen, algo increíble. Es un derecho que por ley está establecido. La zona franca, ¿tú sabes cuánto es que se gana? 28.875 pesos. Buenas noches, aquí estamos una vez más en su programa En Contexto. Estaremos analizando los principales temas nacionales e internacionales para que usted se mantenga informado. Son 2 horas. 2 horas de mucha información, 2 horas de mucho contenido y hoy tendremos una entrevista sumamente interesante. Hoy estaremos hablando de las líneas blancas. Entonces, vamos a ver si eso es beneficioso, si no es beneficioso, si eso lacera la salud de los dominicanos, qué es lo que está pasando, si hay una campaña en contra de las líneas blancas. De eso estaremos hablando en nuestro segundo bloque, nuestra entrevista central de aquí En Contexto. Mientras tanto, tenemos que darle la bienvenida y el saludo a nuestro equipazo que día tras día, noche tras noche, están aquí al pie del cañón. Humberto Saera. Buenas noches. ¿Lo dije bien? Wilson, claro. Wilson Fabricio, buenas noches. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Estamos en los 5 continentes, conectados con ustedes como siempre, para llevarles las mejores informaciones, como lo dice Wilson, de carácter nacional, internacional, local, en fin, todo lo mejor se produce aquí en la cadena de cada noche En Contexto. Gracias a Dios Todopoderoso, porque nos permite una vez más estar allí donde todos ustedes. Buenas noches, Fabricio Collado. Buenas noches, tocayo. Mi tocayo de apellido. Tocayo de apellido. Estuve hablando con un amigo mío hoy. ¿Otro Collado? Y él me preguntaba, ¿con quién tú estás ahí? Yo le estaba diciendo, bueno, estoy ahí con el Padre Marino, que hoy está en maestría. Bueno, tengo a Humberto, que es un dominico venezolano. Y está el hijo de Lipe Collado, se llama Fabricio Collado. Entonces, él me recordó lo mismo que yo te dije el día pasado. De que, pero mira, yo me leí un librito que él tenía y yo aprendí a hacer artículos de periódico con ese libro. ¿Cómo escribir artículos? Sí, es uno de los ensayos de mi papá. Y de eso yo viví, yo comí mucho con esos libros. Eso fue por mucho tiempo el medio de ingreso principal nuestro. Y nada, gracias a todos. Gracias, Wilson, por compartir todo esto con nosotros. Y también un honor que tú compartes, porque compartimos el apellido. Así es. Eso dice mucho de la calidad de los Collados, ¿verdad? Sí, un apellido de gente buena. Y tenemos un Collado con, no sé si con probabilidades de ser presidente, pero sí está en el lugar adecuado para llegar a serlo. Pero ese es bueno también, ese Collado. Si es Collado es bueno, ¿eh? Si es Collado es bueno. Ahora, hay que verlo ejecutando. Lo ha demostrado que es muy inteligente y muy cuidadoso. Ha sido buen ministro. Muy táctico. No quiere decir que sea bueno. No, pero es Collado. Ha tenido mucho presupuesto también. Sí, claro. Ahí cualquiera es bueno. Así Estudiando cualquiera pasa. Así es. Vamos a ver lo que trae nuestro diario Su Mundo Digital. Nuestro diario Su Mundo Digital, el más leído de la bolita del mundo, como decía Jack Veneno. Así que vamos a ver en Su Mundo Digital lo que tenemos ahí, nuestros titulares. Ahí están las globales, Humberto. Un giro a la derecha. José Antonio Katz asume la presidencia de Chile. De izquierda pasa a derecha ahora Chile. Pero a muy derecha. Sí. Ultraderecha. Ultraconservador, sí. Ahí vimos al presidente que en su juramentación rompió el protocolo y se acercó al presidente nuestro y la primera dama para felicitarlo. Creo que cumplió como 31 años, juntos que cumplía en ese momento. Pero déjame decirte, yo tengo amistad con el embajador dominicano en Chile. Y él me contó una anécdota y me lo demostró con fotografías en una actividad que él compartió con Cast, ya siendo presidente electo. Él se esforzó por conocer al embajador dominicano en Chile. Y fue donde él mismo se tomó una foto en 2 ocasiones. ¿Cómo se llama el embajador allá? Juan Cohen. Juan Cohen es presidente del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, PNVC. Y es embajador actualmente de República Dominicana. Anteriormente era Fausto Liz, creo. Exactamente. Anteriormente fue Fausto Liz. Liz. Se constituyó en un fenómeno en Chile. Sí. En un fenómeno porque nadie daba nada en un principio. Y relativamente con un partido de reciente formación, logró
ganar la presidencia ahora, y también tiene un origen un poquito, no cuestionable, pero un poquito incómodo, porque su padre es alemán y fue soldado del ejército nazi. Y luego de la Segunda Guerra Mundial y de los juicios de Nuremberg, él entonces migra a Chile. Recuerda que cuando Hitler y los nazis, el que no estaba, dejaba de estar. Ciertamente, pero exacto, no se demostró que él estuviera involucrado en ningún tipo de acto genocida ni nada de eso, pero es algo que siempre lo ha acompañado en su vida política y por eso lo han cuestionado. Pero realmente Kast, de alguna manera, es un fenómeno. No, y le deseamos suerte. Claro que sí, claro. En Latinoamérica siempre van presidentes de una línea y después vienen de otra, o sea que eso es normal. Ojalá que no sea muy exagerado en su extremismo derechista, porque muchas veces exageran la línea conservadora y ahí es que los extremos son malos. Lo cierto del caso es que la izquierda en esta región está desapareciendo. Ya es poco lo que queda. Es que ya no hay izquierda. Poco. Creo Humberto. Que Lula también. Pero Lula va no por es fuera de izquierda, porque Lula Bolsonaro, es progresista. Sí, pero la mentalidad de Lula es más. Origen comunista, comunista, exactamente, para no llamar de izquierda, porque la izquierda, en cierta forma aplicada como debe aplicarse, no es mala. El comunismo es lo que realmente deteriora a lo que se llama izquierda. Porque Lula, ese es el extremismo de Lula, es el extremismo de Petro, es el extremismo que tenía Maduro. En fin, esos extremismos son los que en definitiva dañan a lo que pudiera ser una zurda que no fuera tan absurda como la han convertido. Aunque Maduro, ellos. con Maduro es que era autoritario. O sea, el problema de Maduro es el autoritarismo, que fue lo que complicó la situación. Y Lula realmente nunca ha tenido ningún perfil autoritario, todo lo contrario. Y además, realmente es muy progresista y muy inclinado a lo social. Lula sacó a millones y millones de personas de la pobreza. Y muy protector de lo dañino también. Y esos programas sociales nosotros los replicamos. Claro, o sea, los programas de subsidio, modelo. Teleférico, todo eso. Lula fue, en sus primeros mandatos, fue un ejemplo. En sus primeros mandatos. Un ejemplo para toda América Latina. Y nosotros replicamos muchas de las prácticas de carácter social que tenía. Recuerda que el éxito del hombre no es como comienza. No, pero Lula no está ejerciendo un mal gobierno tampoco. Y Lula ahora no está en muy buena posición. Tiene un rechazo enorme. Pero y de hecho, no, va perdiendo. Las encuestas están dando al hijo de Bolsonaro por encima de Lula hace rato largo. Es difícil. Mira, las encuestas, en el único país de Latinoamérica, de la región, que las encuestas no fallan, es aquí. Pero yo no me llevo mucho de que las encuestas den a uno o a otro favorito en otros países de la región, porque ya lo hemos visto, que dan favorito a uno y sale otro. Incluso en Guatemala, cuando ganó Arévalo no aparecía, aparecía como en quinto lugar. En quinto lugar. Y ganó las elecciones. O sea, una cosa impresionante. Y los favoritos, primero, segundo, tercero, y de quinto él sale. Incluso se hizo hasta lo imposible porque fue complicado para poder darle el poder, porque querían inhabilitar incluso hasta el partido, porque él fue por un movimiento, el movimiento Semilla, y después entonces hubo situaciones ahí que querían inhabilitarlo el Tribunal Electoral, pero al final del camino logró esa batalla. Y ahí está. Entonces, las encuestas fallan. Eso no me llevo mucho. Bueno, el más reciente ejemplo de eso es Honduras, con Asfurra. Que realmente de tercera posición. Exacto. Muchos le endosan el triunfo por la intervención del presidente Donald Trump. Yo no creo que haya sido así, porque en Honduras la gente se hastió, se cansó del estilo de política que se ejercía, y ahí definitivamente Asfurra, que estaba en tercer lugar, logró cabalgar hasta llegar a esa posición de honor que le dio el triunfo definitivo en esa nación. Pero el conteo fue cuestionado. Pero siempre el perdedor va a cuestionar, siempre. No, pero oye, qué coincidencia. Aquí nos suspendieron unas elecciones. Pero espérate, el conteo fue tan cuestionado que él empezó abajo, el sistema se cortó, y cuando recontearon, él remontó. ¿Y por qué suspendieron? ¿Pero por qué suspendieron las elecciones aquí? No, por falta de pantalones de un presidente de Junta Central Electoral. Algo parecido. Cuando el que va ganando
El que va perdiendo siempre va a objetar el triunfo del otro. Siempre, nunca va a ser aceptado. El otro va a decir que hubo esto, que el fraude, que firma plana. No, hombre. Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo, presidente de la República, a mí ninguna Junta Central Electoral me suspende unas elecciones. Pero claro que no, eso es muy Esa delicado. fue la estupidez más grande que permitió Danilo Medina. No. Porque aunque lo acusaron del dictador del siglo XXI, Danilo fue un demócrata. Y Danilo fue un blandito ejerciendo el poder. Y por eso pasó todas las cosas que le acontecieron. La desgracia, Wilson, es que cuando las dictaduras se ejercen, hay muchas formas de ejercer dictaduras. Represión social, silencio en cuanto a medios de comunicación, porque cuando el aparato del Estado maneja todos los recursos, los miles de millones de pesos para materia publicitaria, y entonces a algunos medios que no les conviene no le dan un solo centavo, los asfixian, los llevan a la quiebra, al cierre, al silencio o a cambiarse de bando simple y llanamente. Esa es una forma de hacer dictadura también, claro, que han empleado últimamente en muchos países para silenciar y poner de su lado a aquellos que son disidentes y que no comparten el criterio y que no comparten las teorías, ni mucho menos las prácticas de los gobiernos que están en el mando en el momento. Así es. Vamos a ver qué más tenemos en nuestro diario digital, Su Mundo. Vamos a ver, Su Mundo Digital. Más titulares. Tenemos ahí... un festival de jonrones. Humberto estaba loquito que yo volara eso, No, porque yo estoy feliz. Yo estoy feliz. ¿Por quién? No, porque ganó el mejor equipo. Ayer lo dije en mi intervención. Yo iba al que mejor jugara. Ahora, fíjense que hay un videíto ahí, no hay algo ahí. En el último inning, en el cierre. Ese fuetazo que le dimos. En el último inning, en el cierre, sí, se acortó la distancia y con 2 bases me asusté y un solo out, ahí estuvo la posibilidad de que Venezuela remontara y ganara el partido. Pero lo bonito, el gesto bonito, hermoso, que por eso yo dije que ganara el mejor, fue al terminar el partido como dominicanos y venezolanos, claro, se unieron en amor, en paz. Pero tú no viste en redes sociales, sí, hubo un venezolano que él se quita su camisa, que iba al partido de Venezuela y se quita su camisa, abajo tiene la dominicana y dice, no, el Plátano Power, eso es lo mejor, eso es la cosa, algo muy interesante. Claro que sí, hay una hermandad entre los venezolanos y los dominicanos, de eso no hay dudas. Mira ahí. Siempre nos hemos llevado bien. Mira. Eso es un gesto de deportividad, un gesto de amor, de hermandad. Por eso ayer dije en mi comentario, rivalidad con hermandad. Porque ahí lo que había era un partido de trámite porque ambos están clasificados, evitando uno chocar con Japón. Con Japón ahora. Ahora sí, y el otro con Corea. Pero ahora le tocó a Venezuela con Japón. Corea es bueno. Sí, Corea también es bueno. Pero eso era un partido de trámite y se esperaba era eso, una reacción. Y aún no fuera de trámite, que fuera la posibilidad de eliminar a alguno de los otros. Yo entiendo que Venezuela y Dominicana ayer iban a tener esa misma actitud, esa misma posición. No era que no quisieran perder, era que no querían jugar con Japón. Claro. Ahora, porque no va a tocar. Vamos a ver qué más tenemos en los titulares de Su Mundo Digital. Vamos a ver qué más tenemos ahí. Bueno, el PRM presenta proyecto de ley para prevenir infiltración del narcotráfico en política. De eso hablamos un poquito en el día de ayer. ¿Y eso se arregla con un proyecto? Pero ellos debieron hacer eso pero mismo. La ley tiene controles ya. Porque la ley tiene controles de fondos ilícitos y dice sanciones. Me parece llover sobre mojado, pero claro, además de eso, o sea, eso mismo debieron hacerlo ellos. Claro. Imagínate si son buenos que no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron y eso hay que reprocharlo. Pero eso es para allantar. Un proyecto para tapar el anterior proyecto y para decir que lo que se hizo no se hizo porque ahora se va a hacer. La misma vaina. Quieren blanquearse. Sí. ¿Qué más tenemos en los titulares, Humberto? Vamos a ver qué dice allí Radamés Jiménez. Dice que el PRM es una plaga y cuestiona con petróleo más barato no bajarán los combustibles. Miren, esa parte que dice Radamés Jiménez, estoy de acuerdo. El petróleo está más barato que en otros tiempos
y la gasolina está mucho más cara. Mucho más cara. Uno no sabe cómo es que el PRM maneja sus finanzas, Hay que preguntarle a maneja Viso, la ¿no? administración pública, los fondos públicos, pero lo cierto es que ya incluso, y tú lo dijiste anoche, Humberto, ya no están preparando ya para un aumento de los combustibles. Ahí vimos a Pacheco que estaba hablando de eso. Agárrense. A mí me lo dijeron de buena fuente anoche. Sí, pero es que Están allanando el terreno ya para... El gobierno está utilizando el precio de los combustibles para financiar el presupuesto nacional. Para financiarlo. Es indiscutible porque si el petróleo baja y se aplica la fórmula que establece una ley, porque los combustibles son... ¿Cuál fórmula? ¿La de Hito? Es el único producto... ¿La cuál fórmula? ¿La de Hito? Es el único producto que tiene control de precios realmente. El Estado asumió el control del precio de venta. Es el único producto que quizás tú encuentres en el mercado dominicano. Y eso tiene una fórmula. Y el que hace la fórmula se va a dar cuenta que el precio no debería ser ese. ¿Por qué? Bueno, porque lo otro que sobra se utiliza para financiar el presupuesto Pero nacional. hay muchas multinacionales también que subsidian, que reciben pero combustible. claro, no solamente multinacionales, los dueños de empresas de transporte público son beneficiarios de grandes subsidios. ¿Y la Barrigol? Sí, también. Sí, claro, pero la multinacional. Barrigol la tiene por aprobación congresual. ¿Y la Barrigol? Sí, pero recuérdate que Barrigol, además de ser una empresa minera que explota una reserva del Estado, el Estado es socio y es parte de las negociaciones. ¿Y qué sociedad es esa? Sí. Socio de minoría. Sí. Bueno, el Estado tiene que ejercer bien su papel. Contaminando, bueno, acabando con el me hubiese país. gustado el padre Marino estuviese aquí acabando con el para país. que hablara de la contaminación que ha generado la Barri a Pueblo Viejo allá en Cotuí. Sería interesante invitar a alguna autoridad de la Barria acá para conversar esos temas. Señor, se han invitado a cientos, se ha ido para allá, Multimedia Su Mundo fue hasta allá donde estaban ellos. Vamos a hacerlo de nuevo. Y el trabajo se hizo espectacular. Olvídese de eso. Olvídese eso. Ahí no funciona. Ahí lo que funciona es que van a seguir esos depredadores acabando con el ecosistema dominicano y que se vaya para el carajo toda esa población que a nadie le importa. Porque yo tengo otra idea, pero bueno. Vamos a ver qué más tenemos en Su Mundo Digital. ¿Qué más tenemos ahí? Solo partidos. Senado aprueba reforma que elimina candidaturas independientes. O sea que ya el Senado, eso también lo hablamos, de que el Senado había aprobado en segunda lectura, eso fue fresquecito ayer. Como caña para el ingenio. Exactamente, no, pues imagínate, eso pasa sin problema ahí no hay mucha diversidad, ahí realmente la mayoría absoluta es del PRM, entonces eso salió y se aprobó. La vicepresidenta de la República está de acuerdo, o sea, hay una línea del gobierno de que se apruebe, de que las candidaturas independientes se queden fuera. Y el único político que yo he escuchado que defiende las candidaturas independientes, esto es un Ismael. El único, porque es el único político, el único empresario que ha defendido a los trabajadores y el único político que ha defendido la participación masiva, o mejor dicho, la pluralidad dentro de la democracia, porque la democracia, señores, es pluralidad. Cuando usted pone un embudo donde el ancho es para usted y el estrecho para el otro, y no permite la participación de candidatos que pueden ser grandes líderes que ejerzan la nueva cara de la política dominicana, pues simple y llanamente nos vamos a quedar con esos fósiles de toda la vida, esos partidos de toda la vida que se reparten cada 4 años uno y cada 4 años el otro, los dineritos, los cheles de nosotros los dominicanos. Así es. Miren, hay una acción muy, muy interesante encabezada por el senador del distrito, Omar Fernández, quien ha llevado la voz cantante de la indexación salarial. Entonces, acudieron al Tribunal Constitucional, hay unos 20 y tantos de legisladores acudieron ahí de los diferentes partidos políticos, y resulta que ahí entonces están tratando de que el Tribunal Constitucional los ayude, les apruebe, obligue al gobierno a que aplique la indexación salarial. Hay un video que lo enviamos donde se escucha a Omar Fernández, no es ese, lo envié temprano y le puse, para mí que es el video. Vamos a escuchar a Omar Fernández. El año pasado
el diputado Charlie Mariotti, que se encuentra a mi derecha, y quien les habla, estuvimos impulsando, además de los demás legisladores en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y el diputado Ramón Raposo, que también está a mi izquierda, del PRD, estuvimos impulsando la indexación salarial en beneficio de los trabajadores dominicanos, que como ustedes saben es un mandato de ley y está contemplado y consagrado en nuestro Código Tributario. En aquel momento, en rueda de prensa también, le prometimos al pueblo dominicano que estábamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, las que fueran necesarias, en aras de lograr algo que es de justicia para los trabajadores dominicanos. Y me permito explicarme solo un momento. Y la realidad que vivimos hoy en República Dominicana es que todo asalariado que devenga un sueldo de unos 34,000 pesos aproximadamente, a partir de ese monto empieza a pagar impuestos sobre la renta, cuando en realidad, si se aplicase la indexación, su salario podría rendir mucho más porque debería empezar a tributar a partir de los 51,000 pesos aproximadamente. Esa diferencia de 17,000 pesos queda en las arcas del Estado y no en los bolsillos de la gente, y no en las mesas de los trabajadores dominicanos y sus hogares. De forma que entendemos que es algo de justicia, no se cumple desde el año 2017, año tras año se buscan elementos técnicos en el Congreso Nacional, porque recuerden que el presupuesto es una ley transitoria, y como es transitoria, de manera transitoria se suspende la aplicación de la indexación, pero llevamos ya 8 o 9 años en ese relajo, y me parece a mí que con la acumulación y la inflación que hemos tenido en esos años en nuestro país, es de justicia, no es un favor que se le está pidiendo al gobierno, y como lamentablemente el gobierno no pudo o no tuvo el coraje y el valor de resolver en el Congreso Nacional donde se discute el presupuesto, hemos venido a este Tribunal Constitucional a dejar en manos de los jueces el hecho de que se pueda conocer de la inconstitucionalidad, repito, del artículo 45 de este presupuesto general del Estado. De agotar todas las instancias y acciones posibles como legisladores, estamos hoy aquí, más de 45 diputados de la oposición unificados en el reclamo del pueblo dominicano de que nadie que cobre, que gane menos de 52,000 pesos pague impuestos sobre la renta. Esto no es una causa de colores, no es una causa de partidos. Hoy estamos ejerciendo nuestra función de representantes para defender el bolsillo de los dominicanos que se levantan todas las mañanas a las 5 temprano para crear riqueza, para mantener a sus familias, para mantener... Coño, sí. Miren, esto manda un mensaje interesante. ¿Y qué lectura le doy a esto? Bueno, que el nuevo liderazgo de los partidos políticos como que se puede poner de acuerdo, se pueden reunir. Miren ahí cómo está Omar Fernández, quien lleva la cabeza. Tenemos a Charlie Mariotti Jr., que también es de los nuevos, de los jóvenes que están ejerciendo la política. Entonces, parece como que el problema de la oposición es entre los viejos que está. Sí, que entre la nueva generación de líderes que hay no hay ningún tipo de problema. Porque me imagino que para Charlie Mariotti estar ahí, tuvo que tener la anuencia de Danilo Medina, y del PLD. Por igual Omar Fernández. Entonces, ¿cómo los jóvenes, el nuevo relevo en la política, no tiene esos rencores y esos problemas y se ponen de acuerdo fácilmente con esta situación que beneficia al pueblo dominicano, beneficia a los trabajadores? Y pienso que es una buena iniciativa. Yo entiendo que no va para parte, pero es una buena iniciativa. No, claro, manda un mensaje. Y es interesante cómo los diputados recurren a la institucionalidad constitucional, porque se supone que ellos son congresistas, ellos son los que tienen que ver con la aprobación de la ley general de presupuesto de cada año, pero no los escuchan y ellos recurren al Tribunal Constitucional y ese es el papel y es una buena interpretación y una buena salida. Me parece muy inteligente que sigan siendo coherentes en cualquier ámbito y eso me parece una estrategia muy inteligente, aunque obviamente el Tribunal Constitucional podrá decir lo que sea, va a tardar muchísimo, claro, pero eso no va a tener efecto porque, en verdad, esas son disposiciones que solamente aplican para el año de vigencia del presupuesto. Esa parte que él menciona está en el artículo 45 de la Ley General de Presupuesto 2026. Ahora, Fabricio, tú valoras el que este grupo de diputados acudan a la institucionalidad por la vía institucional, que eso es lo bueno. Pero entonces tú te das cuenta que en lo de las candidaturas independientes, ahí actuaron al margen de la institucionalidad. Sí, realmente eso... Paradoja de la vida. Sí, paradoja. Aunque los demás son otros
son los diputados del gobierno que A están mí en me eso. parece Es que paradoja, eso, ¿no? obviamente, eso es una línea partidaria, pero me parece que es un gran error de los partidos políticos. Lo dejan muy mal parado, igual que como han sido mal parados por todo lo que ha ocurrido. O sea, me parece que eso es una mala jugada que contribuye a una mala imagen de los partidos políticos. O sea, el vínculo del narcotráfico en los partidos políticos, estos actos de corrupción tan extraordinarios. Entonces tú le sumas a esto una restricción al derecho político de ser elegido, de participar en política. Eso lacera aún más la imagen de los partidos políticos. Eso no me parece que es una decisión inteligente. Ahora, fíjense algo. Cuando se habla de indexación, que es llevar el salario a los dominicanos, trabajadores y trabajadoras dominicanos a un nivel que sea aceptable con relación a la inflación que existe en el país, que ya no es una inflación, es una inflamación lo que hay. Porque cuando el pobre de a pie, todavía hay gente en este país que sus salarios son 14 y 15 mil pesos mensuales. Diablo. Y entonces, cuando uno va al supermercado, ya la gente tendrá que comprar hueso de pescuezo de pollo, porque ni siquiera las patas de pollo pueden comprarse por el alto costo que tienen, algo increíble. Las alitas de pollo, que antes era un plato que cualquiera compraba y las desechaban, ahora las venden más caras que la misma carne del pollo. Un pollo que está por las nubes volando. La canasta básica aceleradísima, donde la gente ya no puede ni siquiera comer 2 veces al día. Aquí hay muchas familias en el país que no pueden comer las 3 veces al día y comen 2, y no muy bien que se diga. Entonces la justicia en este país, ahí yo aplaudo la gestión que está realizando este joven político dominicano Omar Fernández, que para mi punto de vista es la cara política más fresca, más digerible, la más potable para la población dominicana. Porque cuando nos acercamos a la realidad, a lo que significa el ingreso per cápita del dominicano, versus lo que tiene que consumir para poder alimentar una familia de 2 o 3 personas, sin sumar que hay núcleos familiares mucho más altos, donde el desempleo es extraordinario en el país, la tasa de desempleo es inmoralmente inaceptable, donde se han robado todos los dineros del erario dominicano en corrupción de SENASA y de otras tantas instituciones de este país, y que después llegan a acuerdos con la Procuraduría, con la Fiscalía, con los investigadores y con todo lo demás, que si se robaron 1.000 millones devuelven 200, todos van para la calle, y esos 800 millones de pesos dominicanos se quedan en los bolsillos de aquellos que atracaron al país. Mientras eso pasa, el pueblo dominicano sigue padeciendo las asquerosidades que están viviendo aquí en la patria de Duarte. Hay un punto interesante, Humberto y Fabricio. Por ejemplo, cuando ellos se refieren a que el salario de 52,000 pesos, ¿no? O sea, cuando ya está en 52,000 pesos, que es lo que ellos quieren, de que no pague el impuesto sobre la renta. Cuando tú le quitas el impuesto sobre la renta a un salario de 52,000 pesos, te queda por debajo de lo que cuesta la canasta básica familiar. La canasta básica familiar, mal calculada, el Banco Central la tiene en 48,000 y pico. 48,500 pesos. Exacto. Ay, entonces, qué chiste, si tú le quitas señor. 52, el 10%, te queda a ti en 46,000 y algo. O sea, que lo que se está pidiendo no es un regalo, como dice Omar Fernández, es un derecho que por ley está establecido. Se estaba aplicando, porque no es que nunca se ha aplicado eso se ha aplicado en la República Dominicana. A partir de 2007 fue que empezó a Claro. suspenderse su ¿Qué aplicación. cantidad de la población, qué porcentaje de la población gana 32,000 y tantos de pesos? No. No. Óyeme, mira. ¿Qué cantidad? Déjame decirte, Mire, ni el 10% de la población dominicana gana eso. Oye, el salario mínimo sectorizado. Salario mínimo sectorizado, que lo establece el Comité Nacional de Salarios, ¿verdad?
En la zona franca, ¿tú sabes cuánto es que se gana? 28.875 pesos. Y a eso réstele seguro y todo lo que le descuentan. Claro, Sí, claro. ahí no se le descuenta impuestos sobre las No, rentas. pero seguro sí. Sí, claro. Lo de la seguridad social, eso es así. Sí. Eso va. Vigilante privado, 24.663 pesos. Hoteles grandes, 21.840 pesos. Hoteles pequeños, 18.409 pesos. Restaurantes, 21.000 pesos. Restaurantes pequeños, 17.000 pesos. No. Oye lo que gana. Óyeme, ¿tú sabes cuánto gana un cajero de un banco? ¿Cuánto? De 20.000 a 25.000 pesos. No. Y en las tiendas de los chinos, No, ¿cuánto no. ganan? 14.000, No, pero 15.000, para que son mí, la mayoría. Óyeme, para Déjalo, mí chino, tranquilo. lo más Bueno, del comercio, del comercio en general, pues, lo más Exacto. cuestionable para mí, lo más cuestionable Para es no que herir un la banco susceptibilidad de comercial- Wilson. Que los chinos se compran Mira, barato. Lo más cuestionable es que un banco comercial, los bancos representan el 35% del Producto Interno Bruto del país. Ojo, 35% de todos los cuartos que hay en el país lo tienen los bancos bancos. comerciales. Equivale a lo que tienen los bancos comerciales. Y los bancos, a las personas que ingresan, que trabajan el dinero que ellos ingresan, que son ese 35% del Producto Interno Bruto, le pagan 25.000 pesos. Wilson, Y además, No, pero no. espérate, le exigen buena presencia, le exigen que si una mujer tiene que ir al salón y está bonita, al Sí, hombre sí, bien sí. pelado, Sí, afeitado sí. todos los días, ropa, y le pagan eso. O sea, para mí es un acto de ¿sabe cuál es de el lesa mejor humanidad. negocio de la tierra? Un banco. Fíjese usted. Normalmente la gente se ha quejado de muchas instituciones. No voy a decir el nombre de las instituciones, me las voy a reservar. Que cuando usted va a fin de mes le faltan 100, 200 pesos y no sabe dónde están. Reclama en el banco y no, fue por esto, por mantenimiento de cuento, porque no es ni siquiera mantenimiento de cuenta. Calcule usted a 3 millones de dominicanos que le quiten 100 pesos mensuales. ¿Cuánto da eso? No, no, pues, 300 millones es de una pesos. barbaridad. Con esos 300 millones de pesos pagan ellos, solo de esos 100 pesitos que le sacan a la gente y que nunca explican a dónde carajo fueron a parar, solo con esos 300 millones pagan la nómina de todas esas instituciones que tienen ellos. Y más grave aún, Dios. eso está legitimado por el Estado. ¿Por qué? Porque hay una ley que los protege. Incluso hay una ley que nosotros no podemos hablar ni siquiera mal de los bancos. Sanciona penalmente Que no podemos hablar de los bancos. cualquier tipo Sí, de sí, sí. información que pueda atentar contra la La estabilidad estabilidad. financiera Sí, del sí, país. sí. Y eso es muy delicado, porque es una restricción, un derecho fundamental, y eso es Claro. inconstitucional. Claro que sí. Eso es totalmente O sea, que inconstitucional. pueden hacer lo que les dé la regalada sí, gana. sí, pero sí. no solamente que... Y tú no decir en público pueden nada. hacerlo. Eso se llama Esa- dictadura esa bancaria. ley, esa disposición es totalmente inconstitucional. La Constitución Dominicana no establece ningún límite a la expresión y difusión del pensamiento. Solamente se refiere en los casos cuando se atenta al honor de la persona por difamación e injuria. Absolutamente. Nuestra Constitución es ninguna otra garantista causa. de derechos fundamentales. Sumamente garantista. Incluso tiene un organismo. Una Constitución progresista. Óyeme, de las Humberto, que a pocas, Humberto no le gusta el progresismo, Progresista, de Humberto. las pocas, Vaya, pues, la con eso. Hecha por tu líder. Mira, la única que ha tenido la historia constitucional dominicana y quizá de las únicas en América Latina. Sí, o sea, sí. esa constitución es sumamente avanzada. Incluso creó un órgano, Bueno, que es el Tribunal Constitucional. yo diría la segunda. Primero la de Juan, la de Vos. Y después. No, mira, si tú supieras, yo ¿Tú respeto... sabías que la de Vos estuvo creado el Tribunal Superior Electoral? Mira, la de Vos. Sí, no y recuerdo, después lo yo quitaron la otra leí, vez, sí. Pero te digo algo, esta es superior a la de Vos, sumamente superior. Ahora, para su tiempo, Aunque la los de Vos fue políticos, la más aunque avanzada. Claro. los políticos la reforman cada vez que les da la gana y como quieren, pero no importa. Sí, pero en ese Pero- aspecto, mira, yo no critico mucho eso. Porque mira qué es lo que pasa. Las constituciones o nuestra constitución dice cómo se puede reformar. Si tú cumples con los mecanismos que ella dice cómo se puede reformar, pues punto. Porque eso no es... Nosotros no hemos tenido estabilidad política, económica y social. Ahora, el En señor, los, el hombre, en los últimos 30, 40 años. Y nosotros tenemos 40 modificaciones constitucionales, 40 modificaciones constitucionales. Entonces, eso no ha funcionado.
Perú no tiene un presidente cada 2 meses. Sí, y está estable. Y está estable. O Sí, sea, los sí, pueblos sí, sí. tienen su propio mecanismo de Sí. cosas que le funcionan. A nosotros eso no funciona, ¿eh? Ahora, un mecanismo estable, por ejemplo, de la reforma, de reformar la Constitución o agregarle o quitarle, ¿es legal, por ejemplo, lo del hombre del maletín? No. No. Mira, déjame decirte. ¿Eso fue legal? ¿Eso es espérate. constitucional? Mira, tú hablas. No, constitucional no, pero desde el Pero punto de vista. ¿es déjame legal responder. eso? Déjame, desde el punto de vista legal, Ajá. te puedo decir que el lobismo es regulado por leyes en países como Estados Unidos y en la Unión Europea. Pero nuestra Constitución dice que un No, hombre no, del no, maletín aquí no puede... está, aquí no está. Ah, por Lo que eso. pasa es que Yo el estoy hombre del hablando de maletín- nuestra Constitución. No, pero lo que quiero decirte que eso que llamas el hombre del maletín es equivalente al lobismo. Obviamente no se puede hacer eso, pero el lobismo está regulado. El lobismo es una y manada de permitido, lobos. Y está permitido en países. Y hay oficinas importantísimas. Nosotros, como Estado, contratamos lobistas en Estados Unidos. Claro, Tenemos lobistas, claro, incluso claro que uno sí. de los mejores lobistas. Sí, No para ha resuelto muchas los cosas, pro- negociaciones, no, para muchas los cosas. problemas, Sí, y es importante, sí. sobre Sí, todo, sí. En un Eso es gobierno, válido, en un gobierno Sí, sí. que Pero con en, un presidente en como buena Trump. lid, válido en buena lid. No, en buena lid. No estoy diciendo que es nada incorrecto, irregular o ilegal. Aquí se contratan lobistas en Estados Unidos. Obviamente porque nuestro intercambio comercial con Estados Unidos es casi de un 85%. ¿Tú entiendes? O sea, Estados Unidos es el país más importante para nosotros. Y nosotros tenemos que tener gente ahí que vele por nuestros intereses. No basta solamente el embajador, Claro, ¿verdad? claro. Que hace una gran labor, pero se necesita eso. Lo mismo es importante. Yo, si tú me preguntas a mí, yo lo regular aquí. Y Claro, se permitiera. debería ser así. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve con una entrevista, la entrevista central. Estaremos hablando de líneas blancas, esa línea genérica que tienen el nombre de los supermercados de los más grandes del país. Así que en breve estaremos en eso. No se desconecte, quédese con nosotros. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso aquí en Contexto, agradeciendo la sintonía. Tenemos reporte de Eddie Pérez desde Estados Unidos, que nos ha estado viendo a través de sumundotv.com. Esa es la página, ahí usted puede vernos vía la web sumundotv.com. Entonces, agradeciendo la sintonía. En este momento vamos a ir al comentario de cada uno de los integrantes de este espacio. E iniciamos con Humberto Zaira. Señores, el comentario de esta noche tiene que ver con la xenofobia, terrible xenofobia que tienen los chilenos contra los venezolanos, específicamente contra los venezolanos, olvidándose de los cientos de chilenos, miles de chilenos que emigraron cuando las dictaduras terribles y sobre todo la de Pinochet, que fueron a Venezuela, les dieron el abrigo como nos los dieron a nosotros los dominicanos y a otras tantas nacionalidades, al portugués, al italiano, al español, al peruano, al ecuatoriano, al boliviano, en fin, al colombiano, a todo el mundo en Venezuela. Y les voy a dejar este video número 1, señor director, a nuestros amigos televidentes, para que vean a qué punto ha llegado la xenofobia en Chile, que ellos dicen que la mezcla con los venezolanos les puede inclusive hacer perder su raza, su textura, cuando usted quiera. Aquí esto no es menor, esto puede cambiar la raza. Si hay una mezcla entre personas de color blanco y de raza de color negro, van a salir los mulatos, cosa que en Chile no teníamos. Sí, porque se casan con chilenos, chilenas. Ya estamos invadidos, o sea, ¿qué se espera a futuro? Los chilenos se van a mezclar con las extranjeras y van a salir hijos mestizos. Entonces van a haber más mestizos, más raza negra. Pero ya somos mestizos. Ya somos, po. Siempre me he preguntado, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Todos tienen que ser blancos? ¿Todos tienen que ser negros? ¿Todos tienen que ser amarillos? Cuando yo oigo eso, señores, a mí me da absolutamente de todo. Y esta gente se cree la raza aria, la que los nazis querían. Esa raza aria que significa todo perfecto. ¿Se creen ellos la raza aria? ¿Los chilenos se creen raza aria? Y sé de la xenofobia de los chilenos hacia los venezolanos porque tenemos familia viviendo en Chile.
Y a una venezolana y a su esposo los asesinaron porque tenían una bocina con volumen alto y los chilenos no lo soportaban por el simple hecho de ser venezolanos. Ahora, yo les voy a poner para que veamos qué raza es la que se puede dañar. Vamos con la imagen número 1, señor director. Ahí está. Mire la chilena y mire la venezolana. Con el respeto de todas las mujeres, acercamos un poquito. ¿Qué raza se puede dañar allí con la mezcla? ¿La chilena o la venezolana? Ahora vamos con la imagen 2, señor director. Ahí está. ¿Qué imagen se puede dañar? ¿La chilena o la venezolana con esa mezcla? Además, vamos ahora con el video número 2 para que se terminen de sorprender por qué, quién será el que se daña o no. Cuando usted quiera con el video 2, señor director, por favor. ¿Sabes cuál es el país con más coronas de Miss Universo en toda la historia? Mucha gente piensa que es Venezuela, pero no. El número 1 es Estados Unidos con 9 títulos. Y justo detrás sí está Venezuela con 7 coronas. Pero con un detalle que nadie más ha logrado. Porque Venezuela tiene el único back-to-back de la historia del Miss Universo. En 2008 ganó Dayana Mendoza y un año después, en 2009, la corona volvió a casa con Estefanía Fernández. Is Miss Venezuela again. Y aquí viene lo verdaderamente histórico. Fue la primera vez que una Miss Universo coronó a otra de su mismo país y eso quedó registrado como récord Guinness. Así que sí, Estados Unidos tiene más coronas, pero Venezuela tiene la hazaña más difícil de repetir. Son curiosidades. 7 Miss Universos, 6 Miss Mundo tiene Venezuela. Chile tiene una Miss Universo y ninguna Miss Mundo. Entonces yo me pregunto, amigos chilenos que exponen esa xenofobia tan terrible, tan asquerosa, tan descomunal, con ese desprecio, como si los venezolanos fueran ¿qué? Yo les pregunto, cuando sale esa muchacha en el video y esa señora diciendo que más mulatos, que más no sé qué cosa de los... Señores, la única raza que puede dañarse y descomponerse en caso de una mezcla es la venezolana, no es la chilena. Hasta aquí mi comentario. Bueno, gracias a Humberto. Ahora vamos al comentario de Fabricio Collado. Buenas noches. Hoy quiero hablarles de una gran periodista dominicana. Me refiero a Nuria Piera. Nuria Piera, todos conocemos que ha tenido una gran obsesión por la justicia y esta obsesión nace de una trágica muerte, que es el asesinato de su padre en 1970 durante los 12 años de Balaguer. Y esto se convirtió Nuria Piera en la leitmotiv para enfrentar sin piedad a los malos. Me refiero a ella porque recientemente ha habido un debate que la ha mantenido enfrentada con una nueva figura pública de mucho arraigo popular y que forma parte de un aguerrido proyecto que es Somos Pueblo, y me refiero a El Piro. Ese fuego ha sido encendido por las críticas que Nuria Piera hizo al doctor Fadul refiriéndose a un tratamiento que él indica a niños con autismo. Nuria, buscando defenderse de todos estos ataques que cuestionan su profesionalidad y su objetividad en el caso, quiso desacreditar a El Piro, que le enfrenta queriendo defender al doctor Fadul. Nuria proclamó que no iba a responderle a personas atrapadas en la adicción a las drogas. Y eso es una referencia indirecta a El Piro. Además, esto para mí es sumamente cuestionable por parte de Nuria Piera.
a quien admiro, la respeto extraordinariamente. Entiendo que República Dominicana le debe a Nuria Piera demasiado por su ejercicio periodístico. Ella se ha convertido en una brújula moral porque se ha atrevido a enfrentar al poder de manera frontal. Además, si medimos el grado de machismo de nuestra sociedad, el hecho de que sea mujer adquiere mucho más valor su papel, lo que la hace más excepcional en su trabajo, porque se atreve a algo tan peligroso que un hombre no se atreve a arriesgarse. Ella es quizá la figura femenina que más presente está en la memoria colectiva del dominicano. Es un símbolo de moral, de ética, del buen quehacer periodístico. Y se lo dice el hijo de un periodista que ejerció durante los 12 años de Balaguer, que también se dedicó a la docencia, a enseñarle a periodistas y al gremialismo a favor de los periodistas, y que confrontó a Balaguer y a su gobierno autoritario. Yo entiendo lo que es eso y entiendo que Nuria Piera es una representante de esta generación del periodismo. A Nuria hay que respetarla, hay que admirarla, hay que también darle la oportunidad de equivocarse, como muchos alegan que lo hizo en el caso del doctor Fadul. Jesucristo dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero ahora me quiero dirigir a Nuria Piera. Pero Nuria, tú cometiste un error que debes de rectificar. Ofendiste a una persona y hay que admitir que fue de manera inmerecida. El Piro es un joven que ha tenido la integridad de admitir que se ha visto envuelto en la adicción a las drogas, también admitió que se rehabilitó de la adicción y que tuvo periodos muy convulsos, muy críticos en su vida, que lo llevó a zonas de riesgo y a zonas y también al margen de la ley. Pero él cambió y ha demostrado su arrepentimiento. Y no es justo que siga cargando con un fardo de su pasado. Nuria, no te conozco, pero puedo afirmar que te quiero y te admiro mucho. Pero no puedes comportarte de esa manera, porque desdices lo que nos has enseñado con tu comportamiento. Has sido clasista en la forma en que te has referido al Piro. Lo has desdeñado utilizando su pasado, y eso es demasiado bajo. Debes ser más humilde y autoevaluarte. Yo sé que llegarías a la misma conclusión que yo y dirías que me pasé, que me equivoqué y que lamento mucho lo que hice. Ahora bien, Piro, podríamos decir que eres otra versión de la Nuria que admiro. Y con ella también, y como ella, también tú te equivocaste. A Nuria hay que darle el beneficio del error. Según he visto a Nuria, ella tiene cabeza, tronco y extremidades, y eso la hace un ser humano como tú y como yo. Y repito, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por supuesto, hay razones que según tú, para criticar a Nuria, y Nuria debe saber también que así como critica a otros, ella también puede ser criticada. Y como dice la frase, si fuiste martillo, también serás clavo. Pero, como tú dices, deja de divertirte. Suelta a Nuria. Desde mi perspectiva, ustedes responden a la misma intencionalidad: combatir el poder, sus excesos y las malas prácticas. Nuria, rectifica con humildad el descrédito que has querido causar al Piro. Se ve muy feo que una mujer que apoya las buenas causas maltrate de esa manera a alguien que quiere lo mismo que tú. No es que te humilles, es que no seas tan despiadada como lo eres con los corruptos que persigues. Gracias Fabricio por tu comentario. En este momento voy a hacer el mío con una denuncia.
Y es un tanto difícil referirme a este tema, primero porque yo soy profesor universitario. Yo doy clase en 2 universidades. Entonces, tener que referirme a una universidad específica, aunque no es bueno. Pero tengo que hacerlo porque en mi esencia está que yo no tolero las injusticias. Nací así, crecí así y esa es mi formación. Estoy en contra de todo aquello que entiendo que está de manera incorrecta. Y quiero hacerle un llamado a Rafael Santos, quien es el nuevo ministro del MESID, quien es que tiene que supervisar las universidades, que velar por el funcionamiento. Pero ¿qué pasa? Luego de ver la profesora cómo intentó introducirle los alimentos a la niña en Santo Domingo Este, que ella misma botaba por su boca, me lleva a decir que en todos los estamentos hay personas que no están bien de la salud mental. No es posible que usted en una universidad privada, que usted esté pagando por la enseñanza, que usted esté pagando por una clase que es virtual, pero resulta que, y es un llamado para el decano de la Facultad de Negocios de APET, Rafael Mejía, le hago un llamado para que revise sus profesores. ¿Cómo es posible que una clase de 2 horas, el día que se va a dar un examen, se supone que usted elige un momento para dar el examen, pero usted tiene que dar su clase? Pues resulta que sabemos nosotros de las deficiencias que hay en la conexión, en la conectividad aquí en la República Dominicana, que independientemente de que las universidades están implementando lo que es la docencia virtual, uno como profesor tiene que entender de las precariedades que hay en el país sobre la conectividad y sobre el robo que implementan muchas telefónicas que dice que te están dando algo y resulta que al final del camino eso es embute, no hay nada. Pues resulta que una profesora de esa facultad tenía un examen programado, lógicamente para darlo en sus 2 horas de clase. Inicia la docencia, pero ella inicia automáticamente con el examen. Todos sabemos que por H o por R puede existir cualquier inconveniente de que un estudiante no pueda conectarse en el momento específico. En mi caso, cuando a mí me toca impartir docencia a una hora X, yo siempre espero y socializo con los muchachos de 10 a 15 minutos sobre temas específicos a lo que la mayoría entran y puede uno entonces iniciar con la docencia. Pues resulta que esa profesora de esa facultad inicia el examen a la hora en punto. Perfecto. Está bien, correcto. Pues solamente le da 20 minutos al estudiante para que se conecten. Algunos estudiantes no pudieron conectarse a tiempo y piden a la profesora que por favor le abra el examen para tomarlo. Ella, incómoda, dice que no, que ella no va a abrir el examen y que paguen un referido. ¿Saben qué es un referido? Un referido es que usted tiene entonces que pagar por el examen. Y esos jóvenes que se quedaron sin tomar el examen tuvieron que pagar el referido. Entonces, la educación no puede ser un negocio. Hay que ver si hay una combinación con esta profesora, porque no es posible que se sea tan inhumano. Y le hago un llamado al rector de la universidad. Hago un llamado al licenciado Eri Pérez también, un académico, para que le ponga ojo a lo que está pasando en la con los profesores, con algunos profesores de la Facultad de Administración. Porque al final del camino, señores,
no es que tenemos que justificar. Y no es que tenemos que, porque algunos estudiantes se ponen creativos también en momentos específicos, pero uno conoce, pero tienen que adaptarse a la realidad actual que vive la República Dominicana. Aquí no tenemos una conectividad como Estados Unidos, por ejemplo. Aquí tenemos deficiencias. Y ya esos tiempos donde el profesor era el que se lo sabía todo, eso pasó. Aquí un estudiante maneja más conocimiento que hasta un profesor. Porque todo está ahí. Lógicamente no todos los estudiantes, pero hay muchos que sí le hacen un buen provecho a la lectura, a los aparatitos. Un maestro en estos tiempos es un facilitador de conocimiento. Facilitador simplemente para socializar y supervisar. Y eso da pena, señores. Porque entonces usted ve la educación como un negocio y no debería ser así, aunque en el fondo lo es. Pero ¿dónde está el sentido humano? O sea, ¿por qué hay que ofenderse porque estudiantes le reclamen a usted de que le abra un examen? Para usted empezar un examen a la hora específica, a los 20 minutos cerrar el examen y usted irse para su casa, donde son 2 horas que usted tiene que implementar. Son 2 horas que usted tiene que dar. O no hay supervisión ahí. Porque a mí me supervisan. A mí me supervisan, yo tengo que durar 4 horas, no 2, no 4 horas. Y si no duro las 4 horas, soy sancionado. Entonces tiene que haber una supervisión por parte de esa facultad, por parte del decano. Alguien tiene que velar, no simplemente por cobrar mensualmente, sino que por lo que se está pagando un estudiante, entonces también tiene la universidad que garantizarle la docencia de calidad, acorde a estos tiempos. Para mí es difícil, vuelvo y repito, este comentario, pero las injusticias a mí me indignan. Así nací, así crecí y así soy. En este momento vamos a La Gente Opina en Contexto. Amigos de Contexto, hoy tendremos la información aquí, lo que es la Asociación de Transportistas de la Javilla Barquita, porque fueron víctimas por parte del Intran de Milton Morrison de multas hasta de 30,000 pesos por situaciones que vamos a conocer y a detallar el día de hoy. ¿Cómo está el transporte en la zona? ¿Cómo está lo de las multas? Conversaremos con Eudy Sánchez, su presidente, y con algunos de los que fueron víctimas de estas multas irresponsables por parte del Intran. Amigos, nos encontramos con Eudy Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Transportistas La Javilla Nueva Barquita, aquí en Villamella. La situación que se presentó con relación a las multas, ¿por qué sucedió? Vamos a conocerla de la voz de Eudy. Eudy, buenos días. Así como usted lo estuvo diciendo, estuvo por aquí el Intran, donde nos pusieron una multa de 30,000 pesos a 2 compañeros, la cual se llegó a un acuerdo en el Intran y pagamos 10,000 pesos de multa, pero en igual forma le hacemos un llamado al Intran de que ese cierto tipo de multas son abusivas, si sean de 30,000 o 10,000 pesos, porque un chofer que no haya cometido un accidente, no haya andado sin licencia o sin seguro, no hay razón alguna para cual tenerle una multa de 10,000 pesos, si no ha violentado ninguna ley, no ha chocado ni ha atropellado a nadie. Entendimos que era abusiva, se le hizo el llamado al director del Intran, Milton Morrison, el cual nos dijo que podía ser un mínimo de 10,000 pesos. Vamos a ver si ubicamos a uno de los transportistas involucrados en el proceso de la multa, si lo podemos llamar, Eudy, aquí de una vez, aprovechando en Contexto, hoy en La Gente Opina, visualizando los problemas de las comunidades, de los transportistas, problemas de electricidad, en donde haya un problema, ahí vamos a estar nosotros en Contexto buscándole una solución definitiva. Caballero, buen día, ¿su nombre? Buenos días, Franklin Merán. Franklin, explíquenos, ¿cuál fue el motivo que llevó al Intran a colocarle una multa de 30,000 pesos? ¿Cuáles fueron las razones? Ellos me dijeron que había problemas en la ruta. Ellos me pararon ahí en la carretera vieja,
viejas se tiraron a hacer un aparataje y se montó un guardia en mi guía, me pusieron atrás con una escolta y me llevaron al Intran. En el transcurso del camino me dijeron que no podía recibir ni hacer llamadas. ¿Cómo así? ¿Estaba preso usted? Prácticamente sí, claro, preso. No preso, secuestrado, porque cuando usted no le permiten hacer llamadas ni recibir, ya eso no es un secuestro. ¿Cuáles eran los problemas de la ruta? ¿A qué se le atribuye el que le hayan detenido a usted, se le hayan llevado su guagua, lo hayan secuestrado con 2 efectivos del Intran, que además de eso no tienen autorización, están violando además de eso las leyes, la constitución, todo lo del país? El problema me dijeron que era por la ruta, que la ruta que estaba ilegal, que no podía proceder, que yo cuánto. Incluso se llevaban un motorista también. ¿Y la ruta está legal o está legal? Hasta ahora que yo tengo entendido está legal. ¿Su nombre? Melanio Mora. Melanio, con relación a lo que decía su compañero anteriormente, que la ruta lo detuvieron porque era ilegal la ruta, ¿qué tiempo tienen ustedes funcionando como ruta aquí en este sector? No, esta ruta va cerca ya de 20 años aproximadamente, hasta donde yo tengo un conocimiento. No sé si tiene algo más porque yo soy nuevo acá, pero sí tengo experiencia de que ya por el tiempo y la trayectoria que ya tengo en esta comunidad, de 20 años por ahí andan. Y no, eso no es cierto, la ruta es legal. ¿Cómo está funcionando el transporte en este sector durante las mañanas? Mucha gente se queja porque la condición de las unidades de transporte, pero nosotros estamos viendo aquí unas guaguas modernas, cómodas, con capacidad, con tranquilidad. Dice la palabra del Señor que hablamos de lo que vemos, hablamos y lo que sabemos testificamos. Por lo visto, no hay una persona que se quiera hacer más ciego de parte contraria o algo así por el estilo, que quiera decir una cosa por la otra. Por lo menos ustedes están viendo aquí la gran cantidad de vehículos ya que están capacitados para transportar cualquier tipo de persona, dar cualquier tipo de servicio, sea un servicio de taxi o un servicio de cualquier ejecución que una persona quiera solicitar. Aquí hay vehículos disponibles y vehículos en perfecta condición. Eso yo lo veo que está bien positivo por ese lado. Y ya para irnos, hacemos un paneo a todas las unidades para que vean que son guaguitas que no son Mercedes-Benz, ni son Mitsubishi, ni tienen marcas renombradas, pero que son cómodas, que están en perfectas condiciones para que el usuario pueda disfrutar de un transporte seguro, confiable y con todas las comodidades. Nos vamos en contexto. Gracias, estamos de regreso aquí en Contexto. Tenemos una noticia de último minuto, fresquecita, señores, fresquecita, y yo sé que esta noticia, esta información, le va a llamar la atención a muchos dominicanos, porque los dominicanos están pendientes a irse del país. Y por caso de corrupción, la Embajada de Estados Unidos va a auditar programas de visa. ¡Ay, mamá! La embajadora Lea Francis Campos confía en que medidas fortalecerán a la embajada. Miren, todo esto es a raíz de la situación que estaba con el agente de la DEA. De la DEA. Que era dominicano. Que hoy reaperturaron la oficina de la DEA, por cierto. Sí, por cierto. Entonces, a raíz de ese joven negociar con eso y determinarse que habían irregularidades, entonces ahora van a someter este proceso. ¿Qué va a pasar? Bueno, que se va a hacer una auditoría. Si usted pasó el proceso sin problema con todos los parámetros y requisitos que utiliza o que pide la embajada, usted no va a tener problema. Pero si usted dobló por la izquierda y era por la derecha, usted puede estar seguro que va a tener inconveniente con su visado. Porque al momento en que cierran la oficina de la DEA, producto de los estados comprobados de corrupción que había dentro del departamento, pues muchas visas quedaron congeladas ahí en stand-by. Esperemos a ver qué pasa. Al reaperturarse ahora nueva vez la oficina de la DEA y asegurar la embajadora Lea Campos que va a ser auditado el proceso del programa de visas, quiere decir, Wilson y Fabricio, que ahora muchas visas que estaban en la lista de espera y que si hubiese continuado esta gente quizás hubiesen salido a la marcha, ahora van a ser estudiadas para verificar si realmente cumplió con los parámetros establecidos para que se le sea otorgada la visa. Y aquel que, como dice Wilson, haya cruzado por la izquierda cuando era a la derecha, tenga por seguro que jamás en la vida volverá a pisar territorio norteamericano.
Señores, eso uno se sorprende porque uno entiende que en Estados Unidos las cosas son perfectas, ¿no? Y donde está involucrado Estados Unidos, uno entiende que andan por la raya. Entonces, tú imaginarte que aquí un agente de la DEA, un representante de la DEA, estaba negociando con estos programas de visa, llama mucho la atención, pero luego entonces nos sorprendemos y es que el hombre era dominicano. Sí, El dominicano es creativo. Tenía que ser dominicano. El dominicano es creativo. Tenía que ser dominicano. Sí, porque sí. ¿a quién se le ocurre? En la Embajada de Estados Unidos, un funcionario de esa categoría y que tiene que ver con algo tan delicado como el narcotráfico, hace algo de ese tipo. Recordemos que aquí habían pasado muchos años sin tener ni siquiera un encargado de negocio. Eso iba a decir. Lo que pasa es que aquí eso no estaba ahí estaba vacío, suelto. Sí. Eso puede influir. Teníamos encargado de negocio. De negocio, sí, siempre ha estado. Siempre hay. Y el encargado de negocio, por su categoría, es el que sustituye provisionalmente hasta que designe el embajador. Pero hubo un tiempo inclusive que ni siquiera encargado de negocios había en el país. Había una itinerancia. Es muy raro. Había una itinerancia, duró poco, pero duró muy poco. Sí, pero incluso el último que le gusta. Ah, no, ese fue el embajador, el pájaro no. El pájaro no. Un encargado de negocio que le gusta hacer turismo interno. Ah, yo pensé que tú hablabas del pájaro loco. No. Ese es el lobista nuestro. Ese Él es lobista. de preferencia homosexual. Él no utilicemos términos peyorativos. Pero es un pájaro loco. No, una persona. Al buen dominicano. Al buen, pero no hay ninguna inclinación. Vamos a hablar los criollos. Vamos a hablar los criollos. Pájaro loco y ya. No estamos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo, pero son muy peyorativos. no, yo no soy peyorativo, yo soy un pájaro loco. Vamos a ver lo que pasó ayer durante el juego. Ya no estamos yendo, durante el juego. Usted está empeñado en República Dominicana y Venezuela. Miren ahí. Mira el Jay para allá. El Jay. ¿Quién es ese que va ahí? Ay. ¿El Collado? ¿Es el familiar de ustedes? Familia Fabricio. ¿Y qué? Mire. Mire, bajando los escalones. ¿A quién? A saludar a Leonel Fernández. Míreme. No fue al revés, fue él a saludarlo. ¿Qué se dirían ahí? ¿Qué pasó ahí? Mira, tú estás de acuerdo con la cosa. Mire, yo voy ganando las encuestas, tú sabes, ¿verdad? Yo me estoy fijando en la joven que está al lado de Leonel. Es verdad, vamos. Sí, muy hermosa, muy hermosa. No, quizás no es coincidencia. No, esa es la pareja de Leonel. Sí. Esa es la pareja del líder. Lo felicito a los dos. Sí, pero mira, ahí que eso es como un encuentro pautado. Mira, otra vez. Yo voy ganando la encuesta, ya tú sabes, pautado, ¿verdad? Y te llevo mucho. Ten cuidado porque... Es un encuentro programado, tenemos que reunirnos. Sí, tenemos que reunirnos. Sí. Ahí se dijeron muchas cosas porque el tiempo... Nada de coincidencia. No hay quien lea los labios, aquí no hay quien lea los labios. Señores, en política nada es coincidencia. No. Nada. Mucho menos. ¿Ustedes recuerdan que una vez, de que coincidencialmente en campaña... No, politidencialmente. Para el 2020 se encontró Leonel y Luis en un avión? Sí, claro. En rumbo a Miami se encontraron. Eso no es fortuito. Eso fue la agencia de viaje que puso de acuerdo la cosa. Alguien buscó la forma de que eso se produjera. Y mira, David, parece que David que quería hablar con Leonel. Pero él fue que bajó. Sí. Politicialmente ahí, no hay coincidencia, ¿no? Y bajó, y eso es como una metáfora. De que mira, si Hipólito te hace coca, sí. Aquí estamos. Coge para acá. No hay problema, cuente con eso. Bueno. Y de hecho, déjame decirte, el papá de él es Fernández Collado. Sí, el papá de Leonel Fernández es Fernández Collado. O sea, Leonel es Collado también. Sí, Leonel es Collado, sí, es correcto. Lo que pasa es que no pero ustedes están destapando el árbol genealógico del presidente Leonel Fernández. Los Collados no la traemos. Presidente 12 años, el mejor presidente. Y David Collado que bueno, no sé si el mejor presidente, pero fue presidente por lo menos 3 veces. Señores, llegamos al final. Y va para la cuarta. ¿Y quién despide como el padre? Vamos a hacer nosotros la oración. Usted. Bueno, como siempre le gustaba y le gusta siempre a nuestro presidente Ismael Reyes Cruz y el padre Marino, nos despedimos como siempre. Gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga a todos nuestros televidentes, pero que sobre todo Dios bendiga a nuestra amada República Dominicana. Así es, mañana de nuevo a las 7 de la noche en punto aquí, en otra versión de En Contexto.
Su Mundo TV.